los futuros médicos, o a los médicos en general, por las características que revierte, es diferente de los otros sentidos somestésicos, porque además de sensación, pues también es una emoción. Y la emoción es desagradable, así que es importante, además por el aspecto práctico sobre la actividad médica, es la principal causa de consulta al médico de cualquier especialidad, de cualquier rama. El dolor, entonces, es muy importante para nosotros y debemos conocer lo más posible sus características. Y sin más dilación, empecemos con nuestra charla de hoy. En lo que se refiere al dolor, una de las cosas más importantes a definir es el tipo de receptores que se están relacionando con el dolor. Ustedes podrán recordar que existen muchos tipos de receptores, pero para el dolor hay un solo tipo. Todos son Stephanie Flores. Hola, Stephanie. Vaya, parece que Stephanie está de palo aquí. Angélica Gisbert. Bueno, vamos a ver que alguien nos conteste cuáles son los receptores que se relacionan con el dolor. Mientras tanto, ahí nos quedamos. Doctor, ¿serán las terminaciones nerviosas libres? Exactamente, terminaciones nerviosas libres, un solo tipo de receptor para el dolor. Sin embargo, la distribución de estos receptores en nuestro cuerpo es prácticamente universal. Vamos a encontrar terminaciones libres en prácticamente todos nuestros tejidos y órganos. Sin embargo, hay algunos en los cuales o no existen terminaciones libres relacionadas al dolor o son muy escasas. Veamos. Vladimir Humérez. Sí, doctor. Donde un órgano en el que no tengamos terminaciones libres. En el cerebro, doctor. El cerebro, órgano macizo, no tiene terminaciones libres y es una paradoja porque el cerebro es el órgano encargado de la percepción dolorosa y resulta que él como tal no tiene terminaciones dolorosas. En otras palabras, el cerebro como tal no duele. Pero cuando estamos hablando de hipertensión intracraneal, de problemas infecciosos en el cerebro, de problemas de lesiones traumáticas, etcétera, todo el mundo que tiene alguna de estas condiciones refiere dolor en la cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que duele en esas personas, María Raquel Bacarreza? ¿Las meninges que recubren el encéfalo? Exactamente, las meninges que recubren al encéfalo están llenas de terminaciones libres. Por favor, un minuto de paciencia. Enseguida estoy con ustedes. Gracias por su paciencia. Espero que no se hayan ido muchos. Estábamos en órganos insensibles al dolor. Y por definición, entonces, por antonomasia, el más importante es el cerebro, pero no es el único. Sonia Limachi. Aparte de este cerebro, un otro órgano u otro tejido que no sea sensible al dolor. Podría ser también el... eh, Vamos, dale, Sonia. eh,
Vamos, Sonia. Esperamos una respuesta. Heider, Brian Kolke. Vamos, muchachos. Hagan de cuenta que son estudiantes y que están en clases. Es una pregunta abierta en este momento. Cualquiera de ustedes que tenga una respuesta, adelante. El hígado, doctor. El Muy parénquima bien, hepático, Sandra. doctor. Exacto. El parénquima hepático, perfecto, muy bien. El hígado, evidentemente, no tiene terminaciones libres en su interior, pero está revestido, recubierto por una cápsula que está llena de terminaciones libres con receptores de dolor, evidentemente. Y así como esos dos ejemplos, podemos encontrar algunos más de órganos que no tienen terminaciones libres. Y en general, la norma es las vísceras compactas, los órganos compactos, tienden a no tener o tener muy pocas terminaciones libres relacionadas con el dolor. Bien, por el otro extremo, ¿conocen algún órgano que esté muy ricamente inervado? ¿Cuál será el tejido u órgano que tenga más terminaciones libres relacionadas con el dolor? Acepto apuestas. Doctor, la piel. La piel, evidentemente, tiene muchísimas, pero ¿hay alguno que tenga más que la piel? Articulaciones. Articulaciones tienen, pero no estoy seguro de que sean las que más tienen. Vamos, alguien que en su experiencia haya presentado mayor sensibilidad al dolor, alguna estructura que sea más dolorosa. Hay una que es absolutamente conocida por todos, es la conjuntiva y la córnea. Cualquier objeto pequeño, un poco de polvo, una mota de polvo que entre al ojo y irrite la conjuntiva o la córnea, provoca una sensación dolorosa muy alta. Entonces, la córnea tiene una sensibilidad al dolor muy alta y está llena de terminaciones libres relacionadas con el dolor. Bueno, adelante. Decíamos que la distribución de estos receptores es universal, prácticamente por todas partes. ¿Cuáles son los estímulos eficaces capaces de estimular estas terminaciones libres algógenas? Mecánicos, químicos, térmicos. Y Oriana, ¿sí? Sí, doctor. ¿Te escuchamos? Serían los mecánicos, químicos y térmicos. Ya. Bien, está bien. Entonces, diferentes estímulos. Hay receptores nociceptivos mecánicos que se activan sobre todo por atrición y lesión tisular. Después los cuales dijiste, Oriana. Químicos y térmicos. Los químicos, ya, muy bien, frente a sustancias químicas. Y una tercera categoría son los polimodales, en realidad receptores sensibles a casi cualquier tipo de estímulo que nos llegue. ¿Cuál es la característica general de todos ellos? Todos ellos reaccionan a cambios que se van a producir por lesión tisular, ya sea cambios de orden mecánico, cambios de orden químico o cambios de orden térmico. Y hay otros que están reaccionando a todos ellos. Entonces, cualquier estímulo que sea lesional, que produzca lesión tisular, va a estimular de una u otra manera estos receptores. Bien, perfecto. En lo que a nosotros nos interesa, vamos a ver que nos interesan dos tipos de dolor en particular. Uno de estos dolores se lo llama el dolor rápido por su velocidad de conducción, por la velocidad con la que es conducido a las estructuras del sistema nervioso, y el otro es el dolor
lento, tarijeño, perdón, sin ganas de ofender, solamente por broma. El dolor lento que va a ser transmitido al sistema nervioso central a una velocidad menor. Muy bien, hablemos de ese dolor rápido. ¿Cuáles son dos de sus características más destacadas? A ver. Buenos días, doctor. ¿Puedo responder yo? Adelante, Vani. Dos características que se guían por fibras A delta y porque su neurotransmisor es el glutamato. Bien, perfecto, excelente. Entonces, las dos características entre las más que hemos presentado son las de el tipo de fibras que inervan a estos receptores, A delta, y el neurotransmisor que utilizan en su contacto en la primera sinapsis del sistema nervioso central, en la raíz dorsal de la médula, glutamato. Además de estas, su velocidad de conducción es muy rápida, 300 milisegundos, imagínense, es una velocidad alta. Después tiene características propias. Una de las más importantes es que es un dolor que nosotros percibimos bien localizado. Cuando nos damos un martillazo en el dedo por querer poner un clavito, percibimos exactamente el lugar donde nos estamos produciendo la lesión, con todo detalle. A diferencia del dolor lento, que no tiene esa característica de localización. Y además, esta percepción de dolor habitualmente es evocada por los tejidos periféricos, los tejidos que constituyen nuestra carcasa. ¿Cuáles son los tejidos que incluimos en esta carcasa? Pues todos los tejidos de las extremidades, estamos hablando de la piel, tejido celular subcutáneo, las aponeurosis, los músculos, los ligamentos, las cápsulas articulares. Estamos hablando de los periosteos, los que están envolviendo al hueso. Estamos hablando de todas esas estructuras que constituyen la pared de nuestras cavidades, tanto del tórax como del abdomen, como de la pelvis, todo lo que está envolviendo a esas vísceras, todas las estructuras de las extremidades y las estructuras distribuidas en nuestra cabeza, en la parte periférica, por supuesto, de nuestra cabeza. Entonces, este dolor rápido, bien localizado, de alta velocidad de conducción, es un dolor habitualmente, digamos, superficial, pero no en el sentido de que sea banal, sino que es evocado en estructuras de la superficie corporal. A diferencia de lo que es el dolor lento. Dos características del dolor lento. Doctor, Sí, dame, Romero. su neurotransmisor es la sustancia P y ¿Ya? sus fibras son, uy, se me acaba de ir. Fibras C. Fibras amielínicas. Fibras de la categoría C, las amielínicas. Amielínicas, sí. Correcto. Y esto hace que sea un dolor lento, porque su velocidad de conducción es un tercio de la velocidad del dolor rápido. Entonces, ¿de dónde se origina este tipo de dolor? ¿Qué estructuras evocan este tipo de dolor? Fundamentalmente Viscerales. las estructuras viscerales, evidentemente. Entonces, la división queda muy clara. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de ellos es más importante? ¿El dolor rápido o el dolor lento para el médico? Hablando de nuestro trabajo médico. ¿Cuál es más importante para el médico? El dolor lento. El dolor Dolor lento. lento. Dolor lento. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quiénes están por el dolor lento? ¿Aló? Yo, doctor.
Digan Ya, algo. doctor. Ya, 1, doctor. 2, 3, Yo. 4, Ya, 5, doctor. 6, Ya, 7, 8, 9, 10. Yo, doctor. La inmensa mayoría. Ya, ok. Muy bien. La respuesta yo les diría es depende, pues. Depende al área del trabajo médico al que nos refiramos. Imagínense ustedes que tienen una fractura en la pierna o en la cadera. ¿Qué tipo de dolor es el que se va a producir por esa lesión? ¿Rápido o lento? Rápido. 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 Definitivamente dolor rápido. ¿A quién le va a interesar ese dolor rápido por su dedicación? ¿Qué médico? traumatólogo. Al traumatólogo, por supuesto. Al médico de emergencias, al traumatólogo, a esos les va a interesar ese tipo de dolor, para él va a ser lo más importante. Pero, ¿qué pasará con un gastroenterólogo? Pues no le va a importar en absoluto, no tiene nada que ver con él. Por el contrario, el dolor que venga de una lesión en el miocardio, imagínense ustedes un proceso isquémico en el miocardio, ¿a quién le va a interesar? Cardiólogo. Cardiólogo. Bueno, yo creo que a todos nos va a interesar por el riesgo que involucra, pero sobre todo al cardiólogo, ¿no? Él va a decir, no, este dolor proviene del corazón, y eso es absolutamente fundamental. Entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es más importante? Es depende. En el campo médico depende a qué te estés dedicando. Pero sí, la única consideración a hacer es, ¿este dolor se origina en estructuras vitales, sí o no? Vale decir, ¿está en riesgo la vida de este sujeto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando tenemos un dolor que no sabemos de dónde viene. Y habitualmente las estructuras que ponen en riesgo la vida cuando están produciéndose dolor son estructuras viscerales. Entonces tenemos que pensar que el dolor visceral no es más importante, pero sí es una alarma de que puede estar en riesgo la vida del sujeto. Entonces tengan en mente esto, por favor. Si hay dolor de tipo visceral, hay que tratar de ubicar el órgano afectado y la causa del dolor lo antes posible. Hay una cierta emergencia en determinar qué es lo que está doliendo, porque puede estar en riesgo la vida del sujeto. ¿Está claro ese punto? Sí, doctor. Sí, doctor. Cierto. Bien. Para ejemplificar esto, les voy a poner el caso de un sujeto, una persona relativamente joven, estamos hablando de un muchacho de 16, 17 años, que llega a su consultorio donde esté, ya sea particular, en dispensario, centro médico, hospital, clínica, etcétera, y pregunta por ustedes o ustedes tienen que atenderlo, y el sujeto se queja de un dolor abdominal. Le está doliendo el abdomen. ¿En qué pensarían ustedes frente a ese dolor que tiene características de dolor lento que les interesa descartar lo más urgente posible? Apendicitis, doctor. Apendicitis. Una apendicitis, por supuesto que sí. Pero fíjense ustedes, ese sujeto no tiene fiebre, ustedes le toman el pulso, resulta que está muy rápido, le toman la presión arterial, resulta que está muy, muy baja y se queja de un dolor abdominal difuso. ¿La apendicitis podría ser la causa? ¿Sería un dolor subjetivo, doctor? No, para nada, es un dolor, bueno, el dolor siempre es subjetivo, la experiencia dolorosa es subjetiva, pero no quiere decir por eso que sea inexistente, que sea psicológico, que no exista algo que provoque el dolor. Nosotros debemos asumir que es un dolor que tiene una base, una razón de ser, y por las características de lo que les he dado, falta de temperatura, frecuencia cardíaca alta, presión arterial baja, dolor abdominal difuso. El problema de la apendicitis se hace secundario como causa de esto.
¿En qué otra cosa pensarían ustedes? Una salmonela, tal vez, doctor. No, no hay fiebre. Peritonitis. En una peritonitis es muy buena la opción. Pero los signos vitales nos hacen pensar sobre todo en un problema vascular. Imagínense ustedes que se haya roto una arteria dentro de nuestras cavidades viscerales y esté sangrando, y eso está provocando, la presencia de sangre está provocando una irritación en todo el peritoneo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos inmediatamente que tenemos un paciente que se queja del dolor abdominal de estas características, difuso, sin fiebre, asociado a aumento de la frecuencia del corazón, asociado a una caída de la presión arterial que está amenazándonos con que va a entrar en shock rápidamente, es un dolor de origen vascular. Hay una arteria o una vena que está sangrando ahí adentro, y entonces eso se convierte en una emergencia médica, ¿no? Porque si estamos pensando que sí, que tiene una apendicitis, vamos a hacerle unas plaquitas, vamos a ver cómo está su laboratorio. De repente, cuando volvamos con los resultados de las plaquitas o del laboratorio, ya el paciente esté más allá de nuestro alcance. Entonces, fíjense la importancia de identificar y tratar de definir rápidamente, de acuerdo a la ocasión, por supuesto, el origen de ese dolor. Entonces, queda destacada la importancia de fijar eso. ¿Está claro, no? Sí. Muy bien, antes que sigamos adelante, yo quisiera que ustedes me hagan preguntas. Es el momento de las preguntas. Hablen ahora o callen para siempre. Preguntas referentes al tema de este capítulo, sobre todo los referentes a receptores y vías periféricas. Vamos. ¿Está todo claro referente a esto de receptores y vías periféricas? Doctor, yo tengo una duda, pero es una duda más curiosa. ¿Cuál Adelante. sería la causa de las migrañas? Ah, interesante. Para el tema, al neurólogo esto le interesa, lo apasiona. La vasodilatación de los vasos de las meninges es la causa de percibir ese dolor característico de la migraña. ¿Cómo es el dolor de la migraña? Es un dolor pulsátil, late. Uno siente que tiene un tambor ahí en la cabeza. Es como si tuviera un corazón que estuviera latiendo, pero dolorosamente. Y ese dolor se distribuye habitualmente a una mitad del cráneo. Por eso, un sinónimo del dolor migrañoso es hemicránea, porque afecta a la mitad del cráneo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, lo que duele son los vasos sanguíneos de la meninge que se dilatan. Esa dilatación es la que estimula los receptores de dolor albógenos que son percibidos como dolor en la cabeza. ¿Ok? ¿De acuerdo? Está bien, gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta más respecto a esto? Es un tema apasionante. Doctor, buenos días. Una consulta. Dime, ¿A qué se Liz. refiere al dolor sordo? ¿Perdón? Al dolor sordo que menciona. Una de las definiciones del dolor lento, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Qué quieres saber? Sobre la definición sobre el dolor sordo. Ya, un dolor, decimos sordo porque está mal localizado. No se puede identificar con precisión su origen. A eso le llaman sordo, no es que no escuche ese dolor, no. Es un dolor mal localizado, por eso se lo llama dolor sordo.
¿Ok? Doctor, leí en el libro que cuando queremos medir esto de la sensación del dolor, por ejemplo, cuando hay cáncer, dice, se realiza cordotomía y me llama la atención este procedimiento. Incluso me parece muy riesgoso. Entonces, quisiera que nos comente un poquito más de eso. Bueno, muy bien. Hablando de vías, entonces, cuando hay un dolor crónico que no cede con los procedimientos habituales, ya sea maniobras físicas, ya sea fármacos, y que por su intensidad se hace intolerable a una persona, fíjense que estamos hablando de un tipo de dolor severo y que nosotros no podemos hacer nada con medicamentos y que la persona está desesperada y buscando a como dé lugar controlar ese dolor. ¿Qué se hace? A veces se llega a extremos como por ejemplo cortar las vías nerviosas que conducen al dolor. Entonces, si tengo un dolor visceral que no puedo controlar y con fármacos y que está amenazando la vida del sujeto porque este sujeto no puede soportar más ese dolor y quiere suicidarse, aunque sea, con tal de no percibir el dolor, entonces se requiere o se echa mano de medidas ya extremas, draconianas. Por ejemplo, hacer una operación y cortar las vías centrales que en la médula que conducen el dolor, los fascículos espinotalámicos. A eso se llaman cordotomías. En el afán, en el intento de controlar ese dolor. Es, como bien lo han dicho ustedes, o lo pueden concebir, es un problema, es un recurso extremo. Y desgraciadamente, en la mayoría de los casos de dolor crónico, la cordotomía resulta insuficiente para controlar el dolor. Y una pregunta que uno podría hacerse inmediatamente de escuchar esto es, ¿pero por qué? Si los fascículos espinotalámicos anterior y lateral son los encargados de conducir la sensibilidad dolorosa, ¿por qué su corte, su lesión, no hace desaparecer completamente el dolor? Porque resulta que si nosotros estamos en presencia de un dolor crónico, este dolor crónico ha modificado el funcionamiento de todas las estructuras cerebrales. Y de repente, la evocación del dolor en la corteza, pero sobre todo la evocación del dolor en el tálamo, ya no es dependiente de los estímulos periféricos que le vengan a través de los fascículos espinotalámicos. Ya de repente se han hecho circuitos independientes de la estimulación periférica que mantienen su descarga y provocan dolor, independientemente de que llegue o no llegue dolor de afuera, de estímulos sensoriales de afuera. Entonces, una de las características del dolor crónico, creo que no hemos hablado nada de eso en lo que les hemos mandado de clase, es que modifica la estructura de los circuitos centrales relacionados con la percepción dolorosa. En ese caso, pues se hace independiente de lo que hagamos nosotros periféricamente. Esto es terrible finalmente, ¿no? Porque para poder controlar ese dolor habría que llegar a destruir los núcleos relacionados con el dolor en el tálamo o destruir las zonas corticales donde se está proyectando el dolor. ¿Ustedes piensan que sería una solución importante o definitiva a ese tipo de dolor? Cuestión de su opinión, escucharía sus opiniones. Yo diría que es muy riesgoso y se correría el riesgo de también inhibir las otras sensibilidades del paciente. Bien, muy bien. ¿Otra opinión? Yo creo que a largo plazo es inútil porque el dolor es un sistema de alerta que te permite saber cuando algo
en el cuerpo está siendo dañado para que, para que uno pueda reaccionar y quitar ese estímulo que le hace sentir dolor. Muy bien, Diego. Interesante lo que dice. Quisiera escuchar otras opiniones al respecto. Sandrita Marín, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué opinas tú respecto a esto, de las cordotomías o las lesiones centrales en tálamo o en corteza? Bueno, en sí, todo tipo de dolor no es malo. O sea, No me digas que el dolor es bueno, ¿ah? No te voy a creer. no, sino que puedes hacer algo al respecto en sí, pero sintiendo ese estímulo. No, la pregunta a ti que producir lesiones en el tejido nervioso, vías nerviosas del dolor, o los centros donde llegan los estímulos dolorosos, ya sea en el tálamo, ya sea en la propia corteza cerebral. ¿Producir lesiones en esas estructuras es suficiente para controlar el dolor crónico? Chandra, no te has ido a dormir, ¿no? No. No, doctor. Sí, es una cuestión de opinión. Ustedes no tienen suficientes conocimientos, pero se dan cuenta de que a veces, por suerte contadas veces, el producir esas lesiones centrales es insuficiente para controlar el dolor. Y uno ahí se queda con la paradoja de preguntar, entonces, ¿qué cosa es el dolor? ¿Dónde diablos está el dolor? ¿Dónde se percibe el dolor? Si he destruido todas las estructuras relacionadas con la percepción del dolor, este sujeto no debería sentir dolor, pero sin embargo, lo siente, sigue sintiendo dolor. Y resulta que la plasticidad cerebral hace que otras estructuras cerebrales se vayan haciendo sensibles a los estímulos que están generándose en las estructuras relacionadas con el dolor. Entonces es posible que ni aún produciendo lesiones en tálamo o corteza podamos controlar completamente el dolor, porque ya reside en otras partes del cerebro. Fíjense que es una situación pues muy importante y muy dramática para el médico, pero sobre todo para el sujeto que percibe ese dolor, ¿no? Pero ese es dolor crónico. Y nosotros no estamos hablando de dolor crónico, estamos hablando sobre todo de dolor agudo, del dolor que se está presentando de una vez y que no ha tenido tiempo de modificar el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más al respecto de esto, de los receptores, de las vías centrales? Muy bien, jóvenes, entonces, sí, adelante, escucho. Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Dime, Lisa. ¿Por qué en el dolor lento va acompañado de otros fenómenos como ser las náuseas, vómitos o la sudoración? ¿Por qué va acompañado de estos síntomas el dolor lento? Ah, muy buena pregunta. Por fin una pregunta de esas que nos interesa saber. ¿Por qué el dolor lento provoca náuseas, a veces vómitos y otros trastornos neurovegetativos? Nos aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, o nos aumenta la presión arterial, o nos produce vasoconstricción o vasodilatación. ¿Por qué estos fenómenos vegetativos acompañan al dolor lento? Y es porque estas fibras delgadas de tipo C van a inervar no solamente al fascículo espinotalámico anterior, sino también a los espinos pulvares.
las fibras delgadas van a subir hasta el bulbo raquídeo y cuando lleguen al bulbo raquídeo van a hacer contacto con núcleos relacionadas con nuestras funciones vegetativas. Van a hacer contacto con las fibras que controlan la frecuencia cardíaca, que controlan los centros de la respuesta vulvar a la estimulación, por ejemplo, de la garganta y que generan la respuesta de náusea o vómito. Entonces, el por qué hay estos fenómenos vegetativos se debe a las proyecciones de las fibras lentas sobre los núcleos vulvares relacionadas con el control de las funciones vegetativas. Y esto es importante porque muchas de las propiedades del dolor en particular se debe a proyecciones que tienen las fibras de los fascículos espinotalámicos sobre diferentes núcleos o estructuras del cerebro. Entonces, las que van al bulbo provocan reacciones vegetativas. Las que van al hipotálamo pueden provocar reacciones neuroendocrinas de larga duración. Las que están yendo al sistema límbico van a provocar la percepción de sufrimiento o de miedo o de ira que nos puede suscitar la percepción dolorosa. Entonces, por donde vayan estas fibras, van a provocar activación de diferentes tipos de estructuras y le van a poner las diferentes cualidades que puede tener la sensación dolorosa. Es importante. ¿Alguna otra pregunta más? Una que nos queda en el tintero, yo lo voy a dejar para que ustedes me hagan la respuesta la próxima que nos encontremos acá, es ¿por qué hay dolor referido? ¿Por qué si un sujeto tiene una isquemia en su corazón, siente que le duele la mandíbula, la parte interna del brazo izquierdo, pues pese a que no hay ninguna lesión en ninguna de esas estructuras? La próxima empezaremos con esto, nuestra charla. De momento, pues, nos estamos viendo mañana a las 9 en el mismo día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.